unas orinas de más en la peluquería. Ya ha venido un muchacho que lo conozco y la alegría que tiene Jorge, la alegría que tiene, digo, si es que la canción tiene, me he acordado de él porque tiene el ritmo de él. Y en esta tarde, como bien decíamos, pues estamos en emisora Vida Montijo y desde ahí nos podéis ver. Tenemos también el número de teléfono, el 924 45 24 59, y por Facebook también tenemos emisión a través de internet. Las riquezas de ese mundo no me pueden saciar. Los aplausos del hombre no me pueden impresionar. Hay una pasión que arde en mi interior. Mi corazón te llama, eres mi mayor amor. Y en esta tarde empezamos con este precioso tema que es la unidad. Y en este tema, pues empezamos con qué es la unidad. Ahora sí empezamos, que tenemos la tabla un poco así nerviosa, yo creo, y bueno, empezamos. ¿Qué es unidad? Y dice, propiedad que tienen las cosas, de no poder dividirse ni fragmentarse, sin alterarse o destruirse. Fijaros, propiedad, dice, que tienen las cosas de no poder ni dividirse ni fragmentarse, sin alterarse o destruirse. O sea, esto ya empieza profundo. Unidad es no poder dividirse ni fragmentarse, o sea, romperse un cachito aunque sea, sin una alteración o sin destruirse. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Fíjate, sino asociándoos con los humildes. Claro, porque antes decía en el diccionario, ni alterarse. Porque no es bueno juntarse con personas, no es que no nos juntemos, pero dice, sino asociándonos, siendo al fin y al cabo amigos de aquellos humildes, porque al final aquel que es orgulloso, que es altivo, no trae bien a nuestras vidas. Al final, la unidad, ¿qué es? Como hemos dicho, es algo que no ni se divide, ni se fragmenta, ni se altera. Ni se altera o destruye. Pero es que la unidad empezó desde el principio, porque Dios vio a una persona sola y dijo, qué pena, y vio a su Adán. Dice que la unidad viene del Génesis capítulo 2, verso 24. O sea, fíjate qué poquito, en qué transcurso de tiempo, nada más crear la tierra, dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjate que pronto empieza ya la unidad, una sola carne, uno. Pero dice uno en carne incluso. ¿Cómo puede ser esto? Si están los dos, pero dice, y uno en sola carne, porque se une una vida con otra. Pero es que yo creo que esto no empieza aquí, sino que yo creo que dice que el Padre y yo, uno somos. Eso creo que decía Juan 18:31, puede ser. Y es que ya empieza diciendo, desde el principio de la creación, Jesucristo y el Padre uno eran. Dice al principio de la creación, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Dice, hagamos.
¿Sabes por qué lo decía Paco en plural? Porque eran uno. Dice, hagamos, porque estaban. Yo creo que hoy día, cuando dice Juan 10:10, dice, pero el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Dice, pero que yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Sabes por qué? Porque bien ha dicho, dice, vino para hurtar, matar y destruir. Y dice que la unidad es algo que no se puede ni fragmentar sin alterarse o destruirse. O sea, el enemigo viene a traer desunión, donde Dios ya puso unión. Por eso dice en otro versículo, dice, lo que Dios juntó, el hombre no separe, conforme al matrimonio. Conforme decían los fariseos, por el divorcio. ¿Sabéis por qué? Porque la desunión la traje el enemigo, mas la unión viene de Dios. Porque el amor al fin y al cabo une, mas el odio desune, mas el odio rompe, destruye. Y llega a decir, mas el fruto del Espíritu es amor. Lo primero es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley. Y llega a decir el apóstol Pablo, y esto no lo tengo apuntado, pero qué precioso, dice, porque el amor todo lo sufre, todo lo soporta, porque el amor no es astancioso, no es envanecido, porque el amor todo lo puede. ¿Qué será el amor que verdaderamente es capaz de unir a las personas? ¿Qué es el amor que verdaderamente llega a amar a aquel que incluso no te quiera? El Señor Jesucristo vino a amarnos y para unirnos en Él, porque dice en una de sus cartas de los evangelistas, Juan 17:22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, porque Él vino a traer unidad. ¿Y cómo que a traer unidad? No como es en el matrimonio. Él vino a traer unidad a través del sentimiento, porque hay unidades en un mismo sentir. Hay unidades, como dice Colosenses capítulo 2, verso 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, a fin de conocer la unidad que hay entre ellos. Pero dice, unidos en amor, unidos verdaderamente, porque ¿qué es entonces una iglesia que no está unida? El apóstol Pablo llega a recitar algo tan precioso que el cuerpo de Cristo. Porque si se duele, dice, porque el brazo no puede vivir sin el ojo, o la pierna no puede vivir a lo mejor sin, yo qué sé, sin la boca. Dice, parece algo contrario, pero no, todo va en un mismo cuerpo, todo es uno. Pero que es necesario, sinceramente, que deseemos unirnos con Dios, unirnos con los hermanos en un mismo sentir y pensar. Llega a decir, y el amarle de todo, con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza. Dice, y amar al prójimo como a uno mismo es más que holocaustos y sacrificios. Es más que todo. El amor es algo que todo lo puede, como bien hemos dicho. ¿Qué será el amor? Que vino Jesucristo haciéndose hombre, que vino Jesucristo desde el mismo cielo, con las riquezas celestiales, con la gloria eterna, vino a esta tierra para darnos el amor verdadero, para que nosotros nos uniésemos en amor. Y sabiendo algo, que aunque Jesucristo trae amor, todo no va a ser amor en medio de él. Porque dice, y se enfrentará el padre con el hijo, la nuera con la suegra, dice, por mi nombre, porque es tan bueno el Señor, es tan radical el Evangelio en amor, que traerá males. Aquellos que quieran ser fieles. Pero qué bonito es estar una iglesia unidos, unánime, como bien dice el apóstol Pablo, en un mismo sentimiento, en el amor. Es precioso que hoy día una iglesia se una. Dice el Señor Jesucristo, Paco, mientras tú dices, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. 2 o 3 ya es una unidad. Se está viendo ya una unión de personas que vienen con un mismo sentir a Dios.
Ahora. Me uno a lo que tú estás diciendo, Eduardo. Pero si nos damos cuenta desde el principio, pues sabes que me gusta siempre indagar en el origen de las cosas. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿vale? Y como tú estás diciendo, el nombre de Elohim, ¿vale? Nos está hablando que dentro del ser de Dios hay una pluralidad, ¿vale? En la que está intrínseca una unidad misteriosa, que los grandes teólogos se han podido asomar simplemente a la barrera, porque es tal el misterio, que no podemos desgranarlo, ¿vale? Porque nuestra mente es finita y Dios es un ser infinito. Pero cuando hizo al hombre, es a la conclusión que yo he llegado, cuando hizo al hombre lo hizo a imagen y semejanza. O sea, somos sombras del verdadero ser de Dios. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? El hombre, el ser del hombre, es una unidad. Pero dentro del ser del hombre hay un cuerpo, que es la funda, hay un alma, ¿vale? Y hay un espíritu. Lo que atacó primeramente Satanás fue en la esfera celestial, atacó a Dios para destronarlo. Una vez que Dios lo echó de allí, vino a desunir la unidad que al hombre lo llevaba a conectarse con Dios, a ser un ser válido. ¿Y cómo atacó la unidad del ser del hombre? Con la transgresión del pecado. Anuló el espíritu, porque por medio del pecado somos separados de Dios. En el hombre hubo una alteración en su ser. El hombre pasó a ser de ser un hombre espiritual a ser un ser carnal por medio del pecado. En el diccionario, como decía, dice propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse, Claro, o destruirse. claro. Porque el hombre, como tú has dicho, ya se alteró y ya se separó de la unidad que tenía. Alteró el formato original con el cual Dios nos creó en un clima perfecto. Amén. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace Satanás? Dice la palabra del Señor que Él ha venido ¿a qué? A dividir. Él ha venido a brutar. Él ha venido ¿a qué? A matar lo que Dios crea. Y bajo ese formato plantó la semilla en un hombre, Abraham. Y ahora entramos en el tema de lleno. Abraham, porque la palabra iglesia, queremos decir que la palabra iglesia significa congregación, reunión de personas que han sido apartadas por Dios para un fin y un propósito. En el Antiguo Testamento, la eclesia, que es el término en griego, es el pueblo de Israel. Dios elige a Abraham, ¿vale? Y hace un plan de salvación, en el que Dios iba a conformar una nación apartada, ¿vale?, del mal, para que por medio de esa nación alumbrara a todas las naciones. Como todos sabemos, este plan fue abortado, entre paréntesis, porque ellos no cumplieron con su misión. De hecho, dice la palabra en los evangelios, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿vale? Entonces, Cristo coge a 12 hombres y los comisiona al mundo, ¿vale? Al mundo, para que el mundo tuviera la oportunidad de conocerle y acercarse a él. Cristo se da en la cruz, comisiona a los discípulos, y estos 12 discípulos empiezan a predicar la palabra del Señor. Amén. Y se forma la Iglesia de los Santos, compuesta por judíos que aceptaban al Señor y por gentiles. Y por gentiles la palabra dice gente que no es del pueblo de Israel, que tenía otra serie de creencias. Bueno, pues toda la gente, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, que es el paladín de la dispensación de la gracia, dice, por cuantos todos pecaron, dice, todos pecaron. O sea, nos pone en igualdad de condición, ¿vale? Tanto a judíos como a gente no judía. Y el texto que ha elegido mi hermano Eduardo, que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 16, nos habla de la unidad. Y dice así: unánimes entre vosotros,
no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El propósito de este escrito era porque había una división en esta iglesia, Eduardo. La división es que los judíos entendían a Cristo bajo las prescripciones y los ritos del Antiguo Testamento. Ellos querían hacer un sincretismo de prácticas del judaísmo y aplicarlas al cristianismo, porque sin ello el cristianismo no era válido. Y el apóstol Pablo tiene que atacar la iglesia y decir: no, señor, esto no es así. En la iglesia debe haber unidad. ¿Y unidad para qué? Para amar al Señor. Por eso vemos la carta de Romanos en progresión, ¿vale? Desde el principio, ¿vale?, de los tiempos hasta la época esta en la que había la desunión de que los judíos querían hacer hincapié en que los gentiles tenían que judaizarse en según ciertas prácticas. Esto creaba una división dentro de la iglesia. Y por esto viene el escrito de que tenemos que estar unidos en un mismo sentido. El apóstol Pablo, la filosofía que quiere dar a ver aquí, no es su sabiduría humana, Eduardo, es la sabiduría de Dios. Amén. Y esto evidencia el carácter de un cristiano. ¿Pero de qué nos habla aquí, Eduardo? Nos habla de que la iglesia debe de tener una forma de conducta. Aquí no hay dos, aquí no hay tres, aquí hay un solo cuerpo. Ese es el concepto que Pablo quiere transmitir. Y la cabeza es Cristo. Y la cabeza pensante es Cristo. Y Cristo, ¿sabe qué dijo, Eduardo? Ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. ¿Estás distraído con estas actividades? Hoy cuando estaba viendo esto, llegaba y vamos a poner también, ¿vale? Porque parece que nosotros muchas veces pintamos que todo es bueno en medio del Evangelio y que al final pues llegamos a ser como una unidad, una piña, pero muchas veces pasan cosas en medio de la iglesia. Dice Proverbios 3:7 primero: quien es sabio en su propia opinión, al final destruirá la unión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque quien se hace sabio en su opinión, al final, ¿qué hace? Se idolatriza a sí mismo y se piensa que él es quien lleva razón y se aparta en medio de la iglesia. Ya no es uno, ya es un apartado en medio de esa iglesia. Porque las 100 ovejas eran 100 hasta que se apartó una. No había ya esa unidad entera. Correcto. Pero fíjate cómo muchas veces, Paco, el ostentar o el querer lugares de más, pues muchas veces nos pierde. Dice en Marcos, en el capítulo 10, versos 35 al 45, que es un pasaje que todo el mundo lo conoce y que hoy lo estaba leyendo y me pareció la verdad que hermoso, pero malo a la vez. Dice que Jacobo y Juan, los hermanos, pues le dijeron: maestro, querríamos que nos haga lo que pidiésemos. Él le dijo que quisieran. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. Le dice si pueden beber de donde él bebe y bautizarse con el que se bautiza, y ellos dijo: sí. Dice: ¿verdad tenéis? Dice: pero sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. Y dice que lo oyeron los demás judíos y Jesús dijo: quien quiera ser el mayor, que sirva. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Y dice en el 44: y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todo. O sea, fíjate lo que viene dando el Señor. Que quien quiera ser el mayor, que no se quiera ir a la cabeza, que quiera arrodillarse, que quiera bajarse. ¿Sabes qué me da cuenta eso? Asóciate con el humilde, como dice Jesucristo.
quien quiera ser el mayor, que más se humille. Y quiera ser el menor, al final, ¿quién será? Aquel que se quiere enaltecer. Y ese es al fin y al cabo quien destruye, por así decirlo, aquel rebaño. Creo que el hijo pródigo, Paco, en una casa donde se estaría bien conforme, trajo mal a esa casa porque se desunió de aquella casa. Pero es que esa es la naturaleza, verá, dice la palabra, dice aquí en este capítulo, dice, unánimes, dice, asociándoos los unos con los otros. Pero date cuenta, en otro sitio dice que somos un cuerpo y Él es la cabeza. Amén. ¿Y sabe qué me habla hecho? Que la iglesia tiene que tener una sola mente, una sola dirección, un solo pensamiento. Porque la afectuosa armonía, cuando uno con respecto a su prójimo tiene un solo pensamiento y un solo esfuerzo, que es hacer bien, fluye el espíritu en esos sentimientos. Cuando hay una iglesia en una sola dirección, ¿vale? Y es la dirección del espíritu. Porque dice la palabra del Señor en Juan, dice, y Él os guiará a toda la verdad. ¿Sabe qué es la verdad? Cristo. Cristo no buscó lo suyo. Cristo amó al mundo. Y el estado de la iglesia, muchas veces, porque nos desenfocamos muchas veces, Eduardo, dice la palabra en hebreo, puesto los ojos en Jesús. Hay una canción maravillosa que a mí, cuando la escucho, me llena, de Marcela Gándara. Dice, dame tus ojos, dame tu mirada, dame tus oídos, dame tu boca para hablar. O sea, nuestro ser debe ser guiado por la guía del Espíritu. Porque entonces seremos metal que resuena. Ese es el metal que resuena. Esa es la iglesia que retiñe, que no lleva la mente del Señor. Hay una historia que nos ilustra realmente lo que es la desunión. Eduardo. El rico y Lázaro. Esta historia ha sido muchas veces malinterpretada. El rico no es condenado por ser rico. Y Lázaro no es salvado por ser pobre. No. O sea, el rico es condenado porque en su condición no se conduele del estado de su hermano, porque había leyes en el Antiguo Testamento y el mismo Cristo las atestigua. Dice, al que le falte una capa, dásela. Al que esté necesitado de alimentos, dale. ¿Qué quiere decir esto? Que su corazón avaro le había negado lo que le pertenecía por derecho de la ley de Dios, porque no dejamos de entender de que Cristo le estaba hablando a Israel, que era el pueblo de Dios. Se había negado a ayudar a su hermano, que era una obligación bíblica. Te doy un ejemplo de ello. Ruth y Noemí se acercan al campo de un familiar, ¿vale? Y aquel familiar le dijo, dejarla a ella que recoja trigo. ¿Sabes por qué? Porque estaba prescrito en la ley ayudar a los necesitados. Entonces este rico, alejándose de lo que le decía la palabra del Señor, buscó lo suyo, pero no el beneficio de su hermano. En eso es condenada la iglesia. En eso una iglesia se ausenta del poder de Dios. En eso una iglesia se desvía de la mente de Cristo. Porque ¿qué nos diría en esta noche, Eduardo, si viéramos un necesitado la mente de Cristo? Dice, en cuanto se lo hicisteis a Él, me lo hicisteis a mí. De nada nos sirve predicar. De nada nos sirve cantar. De nada nos sirve ir a escuchar el mensaje de la palabra si no tenemos el corazón de Cristo. Le dice uno, yo te quiero seguir, y le dice, mira a ver, ten cuidado, hombre, parafraseando el texto, mira a ver, ten cuidado, porque el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
Date cuenta si Cristo no miraba lo suyo, que Él se despojó de toda su gloria, Amén. en beneficio tuyo y mío. Iglesia, le estoy hablando a la iglesia del Señor en esta noche. Hagámonos acopio de los sentimientos del Señor, pues nosotros no hemos sido llamados a ser la cabeza, hemos sido llamados a escuchar. ¿Y qué me estás diciendo, Paco? Pues sí, dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento: oye, oh Israel, tu Dios uno es. Y dice Pablo en el Nuevo Testamento que la fe viene por el oír. Hemos sido llamados a escuchar. ¿Para qué? Para obedecer a los deseos del Señor. Y mira lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículos del 2 al 5. Eduardo. Dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta lo que aquí hay? Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Eduardo, en el principio, ¿quién miró por lo suyo? El hombre no. Pero antes de la existencia del hombre, Dios. no, Satanás, porque él quiso ser igual a Dios. O sea, no se contentó con la posición que le pertenecía y ser una parte cooperante del diseño de Dios, sino se rebeló. Eso muchas veces pasa en la iglesia. Esa naturaleza y ese carácter se levanta muchas veces en la iglesia por contienda. Muchas veces por contienda nos ponemos a luchar con un hermano porque queremos ser. Si el cargo no te va a hacer ser. Como estos discípulos. Al final, ¿qué pasó? Que muchas veces cuando queremos ser vistos, entra en nosotros la altivez, pensando que nosotros merecemos algo. Si en realidad ya con el amor de Cristo dice, bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo, porque se veía con su aguijón. Y que muchas veces nos pensamos que por servir al Señor debemos de tener y de estar y de ser. Pero si al final el Señor dice, pero si yo he bajado de la gloria eterna. El otro día leyendo el libro de este hombre que vino de Madrid, dice que el Señor preguntó toda la corte celestial y dice, ¿quién quiere? Y dice que todos enmudecieron, Paco. Que los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, vieron el cielo, vieron la gloria, vieron a Dios. Y yo voy a bajar a la tierra. Pero dice que hubo uno que dijo, yo Padre iré, dice, y haré. ¿Qué pasó? Que este hombre, Jesucristo, ya nada más con lo que él hizo, que dice que siendo rico se hace pobre, que siendo Dios se hace hombre, ya con eso, con el amor que demostró la cruz del Calvario, con la sangre, no que cubre, sino que limpia nuestros pecados, con la sangre y con el cuerpo que perdona, o que mejor dicho, que cura nuestras enfermedades, si con eso ya deberíamos de bastarnos, con el Espíritu Santo que pone dentro de nosotros. ¿Cuánto bien Paco hubiese hecho a las personas del Antiguo Testamento el Espíritu Santo? ¿Cuánto bien hubiese hecho a las personas el Espíritu Santo del Antiguo Testamento y nosotros hoy día que poco valoramos aquello que Dios nos ha dado? Llega a decir, y de verdad que el apóstol Pablo es alguien que me encanta, por el simple hecho de que no he visto personas tan cariñosas que desee la unidad en medio de la iglesia, como bien pone el ejemplo del cuerpo de Cristo, como bien dice, amaos unos a otros, y de soportaos unos a otros. ¿No sabría el apóstol Pablo aquellos que eran difíciles de amar, por así decirlo? Que en Tesalónica creo que era, aquellos iban contra él y huyó y luego vino de nuevo. ¿Qué persona no tendría que ser
¿Qué amor no tendría que tener? Pero ese amor no viene del humano, ni esa sabiduría que él tenía venía del humano, venía de lo celestial, venía de escuadriñar la palabra, venía de amar cada día porque estaba en esa oración constante, dice, orando en todo tiempo. Es que el ser cristiano no es un tiempo, es en todo tiempo. Por eso, cuando nos unimos, Paco, se desata la gloria. ¿Sabes que los pentecostés vienen cuando están en unidad? Dice que estaban todos unánimes orando y de repente hubo ese viento recio. Y permíteme que puntualice. Mira, cuando estamos unidos le permitimos a Dios orar. Amén. Porque tenemos que ser conscientes de algo, Eduardo. Dios siempre trabajó con un pueblo activo en consonancia con él, ¿vale? Cuando el pueblo de Israel se iba tras dioses ajenos, ¿qué es lo que pasaba, Eduardo? Dios no podía, porque Dios los había elegido a ellos para que se desatara el propósito. Dios trabaja así. Entonces, si nos damos cuenta, el Padre, en la parábola del Hijo Pródigo, esperaba al Hijo Pródigo, porque era necesario en el plan. Dicen los entendidos de los teólogos que la parábola esa está hablando de los dos reinos de Israel, el del norte y el del sur, ¿vale? Y le estaba diciendo Jesús a aquellas personas, si no os unís, no podéis cumplir el propósito con el cual fuisteis llamados. Es la unión la que nos lleva a ser el brazo, la mano poderosa de la palabra del Señor. Nosotros somos la voz de Dios en la tierra. Dice la palabra del Señor. Date cuenta si es importante que estemos unidos. Dice, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Y por qué dice la palabra nunca os conocí? Si estos habían predicado, habían liberado, habían hecho el trabajo de ser, pero no habían practicado las prescripciones ni las leyes que acompañan a un hombre de Dios. ¿A dónde quiero llegar con mi reflexión? ¿De qué nos vale trabajar en el Señor si no hay una práctica de la verdadera, de lo que realmente le agrada al Señor? Dice la palabra del Señor, hastiado estoy de vuestro sacrificio, misericordia quiero. Amén. ¿Y sabe qué misericordia y qué amor habla? Ayudar al necesitado, dar al pobre, manifestarnos en amor en la tierra. Cristo fue amor. Cristo lo que intentó fue unir no a una nación, sino al mundo. Amén. Bajo una misma bandera, como decíamos el otro día, la bandera del amor. La bandera del amor. Iglesia, ¿quieres que te conozca el Señor? Practica la palabra. Por contienda dentro de la iglesia, no hagas nada. No luches por querer ser y entres en batalla que no tienen sentido. En esta tarde te digo que Dios te buscará detrás de aquellos animalitos. Dios te buscará detrás del rebaño donde estaba David. Porque Dios busca lo suyo. Amén. Pero es importante que antes de querer trabajar, seamos. Que lo más importante de nuestra vida, Eduardo, sea el cumplimiento de su palabra. Que lo más importante es que yo me conduela contigo en tu dolor. Que yo me conduela contigo en tu dolor, pero también que sienta alegría en tus triunfos. Porque si no, no seremos nunca un cuerpo. Cuando estabas diciendo eso, dice Jesucristo, cuando le recriminaban porque echaba fuera a los demonios y se pensaban que era por Belcebú, dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Imagínate, Paco, una iglesia, diremos,
O diremos la casa del hijo pródigo. Tú, Paco, como padre, ¿cómo te sentirías si un hijo tuyo se fuese? Y luego al regresar tú con tu alegría hubiese otro porque ha regresado y tú has hecho una fiesta. ¿Qué corazón tiene que tener el padre en esos momentos? No sabe si estar alegre o triste. No sabe si estar bien o mal. Porque ve como su casa está dividida. Ve como su casa no va hacia adelante por el simple hecho de que no hay un mismo sentir. No hay consonancia. ¿Sabes que cuando una iglesia, Paco, no va en la dirección del Señor o en el sentir del Señor, es una iglesia dividida? Por eso muchas veces vemos iglesias rotas, porque no piensan en ir y predicar el Evangelio, no piensan en dar, no piensan en ser. Por eso la iglesia habrá divisiones, porque no piensan en la persona de Jesucristo, no ponen los ojos en Jesús. Por eso hay tanta guerra en medio de la iglesia, hay tanto celo, hay tanta ira, hay tantas enemistades, porque lo que no trae unión trae desunión, lo que no trae bien trae mal. Y algo que está en desuso, Eduardo. Verá, para poner los ojos en el Señor, yo debo de diariamente ponerme en contacto con esa maravillosa persona que es el Espíritu Santo. Amén. Si yo hablo con el Espíritu Santo, si yo leo la palabra santa del Señor, hay un dicho que dice que somos lo que comemos. Amén. Comemos sano, pues... Estaremos sanos. Exactamente. Entonces, si comemos del Espíritu Santo, Amén. solamente nombrarlo ya te llena de gozo. Si hablamos con Él, si leemos su palabra, solamente hará falta abrirle un poquito nuestro corazón para tener su mirada, para tener sus sentimientos, Eduardo. Mira, ayer a las 9:15 de la noche me pasó algo. Mi hijo Félix salió de un deporte que hace y se entretuvo con sus amigos. Y eran las 9:30 y ya me puse nervioso, Eduardo. Me puse nervioso, ¿dónde está mi niño? ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está mi niño? Y hasta que no lo vi, mi corazón no descansó. No descansó. Cuando lo vi en la furgoneta, yo le reñí. Pero por dentro, lo que quería era abrazarlo porque yo creía que le había pasado algo. ¿Y sabes cuál debe ser el sentimiento en la iglesia? Porque el Espíritu Santo me daba testimonio. El sentimiento es ese. Eduardo, si te pasa algo, yo me tengo que condoler. Amén. Porque es que el sentimiento de Cristo fue ese. A Cristo le iban a decir, le iban a hacer. Y Él dice en su palabra, y Él lo miraba con amor. En la iglesia debe de permanecer y se debe de practicar un amor sin tacha, un amor sin falta. Porque en el amor habita Dios. Y bajo la cobertura del amor, de que yo me conduela o yo me alegre de todo tu bien, ¿vale? Dios habitará en el medio. Dios habitará en el medio, Eduardo. Dice la palabra, donde hay 2 o 3 congregados, pero congregados en amor. Por eso en esta tarde le instamos, le animamos a que estemos unidos en un mismo sentimiento, para que la iglesia sea una iglesia de poder. De nada sirve el conocimiento, de nada sirve escuchar la palabra todos los días, si no practicamos esto, el amor entre unos y otros. Y llega a decir el amor supremo, Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesitamos conocer, porque esto es así. Cuando conocemos el amor de Cristo, podremos experimentar el amor entre unos y otros verdaderamente. Podremos experimentar el llorar con el que llora, el reír con el que ríe. Podremos experimentar verdaderamente los sufrimientos de uno, pero también las alegrías de otro. Pero que es necesario acercarnos cada día a la persona del Espíritu Santo, acercarnos cada día a la paternidad del Señor y ver cada día que como sus hijos debemos de condolernos, porque nosotros, bien dice que no éramos hijos, pero dice que Él nos adoptó y que nosotros ahora clamamos Abba, Padre. Nosotros, por el amor que Él tuvo, estando en este mundo perdido, nos adoptó y tuvo misericordia de nosotros, y por eso hoy nosotros podemos experimentar verdaderamente la gracia del Señor en nuestras vidas. Dice que nosotros en sí no podíamos ir a Dios, porque nuestra naturaleza ya iba en contra del Señor, pero por su gracia, por su amor, por el Espíritu Santo, hoy podemos acercarnos delante de Dios y poder presentarnos limpios, sin mancha, porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo mal. Quiero hablar delante de tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir. Dame tus deseos para sentir. Bueno, y tenemos una petición, ¿vale, Paco? Y yo voy a orar por ella, de nuestro hermano Alonso. Y Dios sabe todas las cosas, y por eso me gustaría orar por él y por su casa y por su familia para que Dios haga la obra. Espíritu Santo, te doy gracias, Señor, porque sé que cuando pedimos en tu nombre y en tu voluntad, todo es posible, Dios mío. Yo hoy alzo mi voz creyendo que tú tienes poder para hacer todas las cosas cuando a ti te place, Dios mío. Pero te rogaría por la vida de Alonso, Dios mío, para que en estos momentos tú pusieses, Espíritu Santo, y te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que pusieses en él deseo y anhelo por buscarte en intimidad, por buscar tu palabra, por escuadriñar tu palabra, por acercarse más a ti sabiendo que tú vas a dar la respuesta, Dios mío. De igual manera te presento, Señor, a su mujer, Padre, para que tú, Espíritu Santo, en ella crees convicción de pecado y reprendas toda palabra del enemigo que quiera venir a su vida o que haya venido, para que la libres de todo acto, Señor, impuro que va contra tu palabra, y la libres, Señor Padre, de las garras del enemigo, Dios mío. Sácala de todo lugar inmundo, sácala de toda obra del enemigo, Dios mío, para que sea obediente a tu palabra. Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que pongas el querer como el hacer por tu buena y santa voluntad en su vida, perdones ahora sus pecados y quites todo mal en medio de ella. Espíritu Santo, te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, que hagas tú la obra grande y buena en su vida, para que todo su ser sea limpio ahora. Te pido por la vida de sus hijos, no sé en qué circunstancias estarán, pero tú sí la sabes, Espíritu Santo. Te pido en el nombre de Jesús que hagas tú la obra grande y buena en sus vidas, para que vean tu milagro actuando en medio de ellos. Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, y te doy gracias por el tiempo en que va a venir en medio de Alonso, gracias por el tiempo que va a venir en medio de su familia, porque creo que a los que aman cada día tu nombre y son llamados conforme a tu propósito, todo les acontece a bien. Espíritu Santo, actúa en Cristo Jesús, amén. Ay, amigo. Hermano Paco, me gustaría que tú hicieses una oración por los enfermos en medio de la iglesia, y en especial por mi abuelo, y que Dios hiciese su voluntad. Espíritu Santo, primeramente te doy gracias por el privilegio de tener una relación contigo, cariño mío. Le da a mi vida muchísimas gracias por el amor que tú me muestras cada día. Espíritu Santo, te amo con todas mis fuerzas. Eres lo mejor y la persona más fascinante que yo he conocido en mi vida.
Eres maravilloso. Y a ti con confianza me acerco, cariño mío. Señor, te presento a los enfermos, Señor, de tu iglesia, Señor. Te ruego, Señor, que tu acción poderosa, que tu acción amorosa, que tu acción todopoderosa, Señor, se muestre en los enfermos de tu pueblo. Te presento en especial a mi hermano Manolo, Señor. Tu siervo, oh Dios, tu siervo que te ha servido con tanto amor durante tantos años, con tanto empeño. Te ruego por él, Señor, ahora mismo, bajo la autoridad que me da tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mando palabra, oh Dios, de sanidad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, empiecen los órganos en ese cuerpo, Señor, a funcionar de manera correcta y armoniosa. En el nombre de Jesús de Nazaret, creo en ti y en tu poder, en el poder que me declara tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y como tú sabes, pues tenemos tiempos limitados y hasta aquí yo creo que el programa